¿Quieres enseñar al mundo y a tus amigos tu mejor pescado? Si te interesa, hoy te explico el cómo. Para aquella gente que no lo sepa, en la 1.2 han implementado un nuevo sistema en el que tú puedes enseñar, mostrar, exhibir en tu coche o en tu moto el pez que más te guste o tu mejor pesca. ¿Cómo haríamos esto? Una cosa muy importante, no podéis ponerle cualquier pez al coche. Y otra cosa a tener en cuenta, no a todos los coches se les puede poner peces. Así que vamos a ver esto porque es bastante importante. Si nos vamos al mapa, como ya sabréis muchos, tenemos diferentes zonas para pescar. Las zonas de pesca serían estas que tenemos por acá. Y en cada punto podemos pescar una serie de peces. Como estáis viendo, hay una gran variedad de peces y bueno, como ya os he comentado anteriormente, no todos son compatibles con el tema del vehículo. Yo entiendo que esto es más bien porque es algo nuevo que han implementado muy recientemente y por lo que sea, solo está habilitado con ciertos peces. ¿Cuáles son aquellos peces que actualmente se conocen que podrían ponerse en el tema del vehículo? Si os vais a Distrito de Miguel y os vais a esta zona de acá, estos peces de acá, estos tres, serían compatibles con el vehículo, se podrían poner por lo que sabemos. Después, esos mismos peces los tendríamos acá, en esta zona, en Ciudad Ilusión, lo venimos acá, y aquí tendríamos estos peces, ¿vale? Este no lo hemos probado, pero entiendo que también debería de funcionar. Y este, por ejemplo, de acá, también funcionaría. Que este también lo tenéis en la parte de aquí arriba, que sería este de acá. Y por lo que me ha estado comentando un seguidor, este de acá, en esta zona, estos también de acá, deberían de valer para ponerlos en el coche. ¿Por qué deberían? Porque es algo que, lo he dicho, es muy nuevo, estamos testeando. Hay muchos peces que no son compatibles ni con este sistema de colocar peces en el coche, ni con el nuevo sistema de colocar peces en las peceras. Seguramente más adelante añadan nuevos peces que se puedan poner en estos sistemas y pues eso, llegaremos a un punto de que se puedan poner todos, ¿vale? Pero por ahora, lo dicho, es algo muy nuevo. Entonces, ¿qué os aconsejo? Que os vengáis al Distrito de Miguel, os venís aquí y pescáis estos de acá, ¿vale? Que sabemos que estos sí serían compatibles. Yo en mi caso estuve pescando en directo y pude tener varios de esos peces. Ahora, Mari, ¿cómo consigo poner el pez al coche o a la moto? Le damos al mapa y nos tendríamos que ir a una tienda de modificación de vehículos, a un mecánico. Y estaríamos aquí en el mecánico. Venimos por acá y tenemos que hablar con este señor. Vale, ahora tenemos que darle a alguna recomendación. Y entraríamos en la siguiente interfaz. Esta de acá, donde tendríamos nuestros vehículos. Una vez que estamos acá, ¿qué tenemos que hacer? Le damos a modificación. Y como podemos ver, pues aquí podemos cambiar muchas cosas del vehículo. Pero en concreto, para poder poner el pescado ahí colgando del vehículo, tenemos que comprar esto de acá. Que si le clicamos, te marca, te enseña dónde se va a poner. Entonces este sería el gancho donde vamos a poder poner colgando aquí el pescado. No me extrañaría que en un futuro acá se puedan colocar otro tipo de decoraciones y demás, adornos, esculturitas, muñequitos, no lo descarto, Y esto no costaría 17.500 y esto costaría con cada vehículo. Esto ahora mismo se lo estamos comprando a este coche en concreto, pero si después quieres ponerle el gancho a otra moto o a otro coche, tienes que venir acá y volver a comprarlo. El gancho no es algo que se pueda compartir, es individual de cada vehículo. De hecho, en cada vehículo se pone en una zona y con la moto igual. Ahora a continuación voy a dejar por pantalla imágenes de la beta, donde pues ahí tengo todos los vehículos y vais a poder ver las zonas en concreto donde se van a poder colocar los ganchos dependiendo del vehículo. Igualmente os comento que el gancho no se puede poner en todos, por lo menos ahora en la 1.2. Por ejemplo, en el Porsche no te deja ponerlo. Esto quizá lo cambian en un futuro, pero por ahora no se puede. Pero eso, recuerden que esas imágenes están sacadas de la beta, con lo cual no representa la imagen o el cómo se vea finalmente una vez que salga oficialmente en la global. Venimos al coche, seleccionamos esto, nos va a costar 17.500, le damos a seleccionar, ya estaría implementado ese cambio, por decirlo así, pero todavía no hemos pagado, así que le damos a lista de modificaciones y aquí te saldrían por todas las modificaciones que le vas a meter al coche. En este caso el total nos va a costar 17.800, los 17.500 de lo que es el gancho y la tasa de modificación, lo que sería la mano de obra del taller, ¿vale? Te mete 300. Así que vamos a confirmar. Y ahí saldría nuestro coche modificado con el gancho en la espalda, ¿no? En el culete. Así que ya terminamos de hablar con este señor. Y si salimos fuera, aquí tendríamos nuestro vehículo que, como estáis viendo, ya tiene su gancho. ¡El gancho! Ahora, ¿cómo le colocamos un pez al gancho? Le tendríamos que dar a F5 y nos saldría la pantallita esta del magnate. Tendríamos que darle a garaje y aquí nos sale pues todos los coches y demás. Nos vamos a
al coche al que le hemos comprado el gancho. Y te pone aquí lo siguiente: colgante para la parte trasera. Le damos. Y acá podríamos poner los peces, que precisamente lo tengo en la pecera. Podríamos ponerlo directamente, ¿vale? Desde este pez ya se encuentra en la pecera. ¿Quieres mostrarlo acá, en este lugar? Entiendo que si hago esto, capaz lo estoy sacando de la pecera. Vamos a dar a confirmar y vamos a testear esto, ¿vale? Nos salimos y vemos que está ahí implementado. Una cosa importante, te dice, oye, que si no lo ves aplicado, no te preocupes. Se va a aplicar la próxima vez que invoques el vehículo. Y bueno, nos vamos a otro sitio, lo que sea. El caso es que el coche no lo tenemos invocado. Vamos a invocarlo. Mantenemos la T y seleccionamos el coche que tiene el gancho. Y ahora, una vez que ya lo hemos invocado, si nos vamos a la parte de atrás, ahí está el pececillo, gente. Brilla, gente, brilla por la noche. Así que así sería el cómo se implementa un pez, una decoración, al vehículo. Como ese pez yo lo tenía en la pecera, pero le he dicho que me lo asigna al coche, ha desaparecido de la pecera. Ya no lo tendríamos. Si le damos a la pecera, me sale aquí el pez, me pone que está sin desarrollar, para que no está acá en la pecera, y me pone aquí un icono del coche de, oye, tienes aquí un pez, pero lo tienes asignado al vehículo. ¿Que queréis asignarlo a la pecera? Le dais acá, le dais a colocar pez en la pecera. Dice, este pez es mostrado actualmente en un vehículo. ¿Quieres mostrarlo en la pecera actual en su lugar? Sí, por favor. Entonces ya, bueno, ve, aquí está. Vale, importante. Imaginaros que pescáis varios peces, pero resulta que cuando os venís acá y le dais a esto, solo y únicamente os sale el pez que tenéis puesto en la pecera. Dices tú, Mari, ¿por qué no me aparecen más peces? Hay un motivo. A ver, esto, lo siguiente que voy a explicar, se puede hacer desde la pecera o desde lo que sería el inventario de pesca. Lo voy a explicar de los dos modos para aquella gente que no tenga la pecera. Le venimos a la pecera, le damos a la F. Y me echo un poco para el lado porque si no os estoy molestando. Para ver el resto de peces que hemos pescado, pero que por lo que sea no nos está saliendo aquí, tendremos que darle a este cubito que tenemos acá. Y estaríamos viendo este apartado que es el mismo que estaríamos viendo si estuviéramos pescando. Resulta que tengo este morado, este y este de acá que hemos obtenido pescando, pero que no me salen en ese listado. ¿Por qué? Es muy simple. Clicáis en el pez y para que os salga en esa lista, para poder poner el pez en la pecera o para poder añadirlo al coche, tenéis que darle a este cerrojito que hay acá, a este candado. Le dais. Esto lo que va a hacer es que este pez no lo vas a vender por error, no se va a caducar y este pez va a pasar a ser algo que tú vas a poder poner en esos sistemas que hemos comentado. Te lo va a detectar. Venimos acá, le damos aquí al candadito, venimos acá, le damos al candadito y una vez que ya hemos seleccionado esos peces que sabemos que son compatibles con estos nuevos sistemas, porque lo he dicho, no todos los peces son compatibles, le damos a la X, le damos atrás y voilà, ahora ya sí salen. Por este motivo no os estaban saliendo los peces. Ahora ¿qué pasa? Pues ya podemos darle y colocar en la pecera, ¿vale? Y vamos añadiendo varios peces a la pecera o nos vamos al tema del coche, ¿vale? Nos vamos al garaje. Y si nos vamos acá, le damos acá. Aquí como estamos viendo, ahora ya saldrían todos los peces. Tenemos que darle al candado para que se visualice en esta interfaz. Entonces ya pues podríamos estar cambiando diferentes peces. El otro método de acceder a esa interfaz de pesca que hemos visto anteriormente y la que todos conocéis sería venirse a una zona de estas de pesca, ¿vale? Como estoy ahora. Te vendrías acá, le damos, entramos al tema de la pesca y tenemos que darle a esto de acá, la Q. Y ya tendremos aquí pues la interfaz esta que hemos visto anteriormente con todos los peces en la que podemos seleccionar cada uno, darle al candado y demás. Así que de esta manera podríamos conseguir esos peces que serían compatibles para poder ponerlos en el vehículo, se desbloquearía el gancho del vehículo y se aplicarían esos peces al gancho. Déjenme por comentarios si conocen otro tipo de peces que sean también compatibles tanto con el tema de la pecera como con el tema del coche. Espero que este vídeo les haya ayudado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.